Cuando Margaret Hartwell bajó del polvoriento carruaje en lo que pensó que era el Rancho Creek, los vaqueros estallaron en risas hasta que el ranchero viudo, Daniel Crawford, salió de su casa, la miró a ella, una mujer perdida que apretaba su desgastado bolso, y susurró, he estado rezando por este momento. Pero, ¿se convertiría un caso de identidad equivocada en la respuesta a las plegarias de ambos? ¿O los hombres peligrosos que intentaban robar las tierras de Daniel destruirían su oportunidad de felicidad antes de que siquiera comenzara? Las ruedas del carruaje golpearon una roca con tal fuerza que los dientes de Margaret Hartwell castañetearon como dados en un vaso. Nubes de polvo giraban alrededor del carruaje de madera mientras traqueteaba por el camino de tierra bajo el calor de Texas en 1867. Sus dedos se aferraban al asiento de cuero desgarrado mientras su estómago se revolvía con cada bache y sacudida. Rancho Creek a la vista. Gritó el conductor desde su perchero arriba, su voz Rest 26 cortante como un látigo en el aire veraniego. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas. Esta era su última oportunidad para empezar de nuevo. La guerra le había arrebatado todo a la granja de su familia en Georgia. Su hermano murió luchando en un lugar llamado Gettysburg, y sin él, el banco se quedó con sus tierras. Había estado trabajando en empleos esporádicos durante 3 años, ahorrando cada centavo para este momento. El carruaje se detuvo tan repentinamente que Margaret casi cayó hacia adelante. A través de la pequeña ventana, vio una casa ranchera sencilla con pintura blanca descascarada. Las gallinas picoteaban en el patio polvoriento y el olor a heno flotaba en la brisa caliente. Aquí es su parada, señorita, llamó el conductor. Su rostro curtido mostró preocupación mientras la ayudaba a bajar. ¿Está segura de que este es el lugar correcto? No parece que esperen compañía. Margaret alisó su vestido azul desvaído e intentó ocultar el temblor en sus manos. ¿Me esperan? Gracias por el viaje. El conductor se tocó el sombrero y volvió a subir. Buen viaje, señorita. El carruaje pasa de nuevo mañana si lo necesita. Cuando el carruaje se alejó, Margaret se quedó sola en el patio. La casa parecía más pequeña de lo que había imaginado por el anuncio en el periódico. A través de una ventana, podía ver la sombra de un hombre inclinado sobre papeles en un escritorio. Caminó hacia la puerta principal, sus botas gastadas crujiendo en la grava. Cada paso se sentía pesado, como caminar por barro espeso. Este trabajo tenía que funcionar. Había gastado su último $1 en el pasaje. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto con ojos amables y mechones plateados en su cabello oscuro estaba en el umbral. Llevaba una camisa de trabajo sencilla con las mangas enrolladas, mostrando brazos bronceados por años de sol y trabajo duro. ¿Puedo ayudarla, señorita? Su voz era gentil pero desconcertada. Margaret enderezó los hombros y levantó la barbilla. Soy Margaret Hartwell. Vengo por el puesto de ama de llaves. Las cejas del hombre se fruncieron en un ceño. Lo siento, pero creo que ha habido un malentendido. Soy Daniel Crawford y no puse ningún anuncio en los periódicos para el Rancho Creek. Margaret lo interrumpió, sacando el recorte arrugado del periódico de su pequeño bolso. Sus manos temblaban mientras lo extendía. Habitación, comida y 20 pesos cada mes. Tengo el anuncio aquí mismo. Daniel tomó el papel y lo estudió cuidadosamente. Su ceño se profundizó al leer. Señorita Hartwell, me temo que ha cometido un error. Este es el Rancho Double Creek. El Rancho Creek que busca pertenece a la familia Meadows. Viven a unas 5 millas al sur de aquí. El rostro de Margaret ardía de vergüenza. El calor subía por su cuello y se extendía por sus mejillas como pintura derramada. Detrás de Daniel, notó un chal de mujer colgado en una silla y una delicada taza de té en la repisa de la chimenea. Por supuesto, estaba casado. Se había hecho parecer una tonta. Lo siento mucho por molestarlo, señor Crawford. Me iré ahora mismo. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Daniel la detuvo. Señorita Hartwell, espere un momento. Margaret se detuvo en la puerta de madera, su orgullo luchando con la voz práctica en su cabeza.
El sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. El pueblo más cercano estaba a 15 millas, y no tenía dinero para una habitación, incluso si pudiera encontrar una. Daniel caminó hacia ella, sus botas haciendo suaves sonidos en la grava. Sé que esto puede parecer extraño, pero es bienvenida a quedarse esta noche. Hizo una pausa, y su voz se quebró como una rama atrapada en la tela. Mi esposa murió hace 6 meses, pero siempre insistió en ofrecer ayuda a los viajeros necesitados. Margaret miró su rostro y vio la tristeza que vivía en sus ojos como sombras en un pozo profundo. No quisiera causarle ninguna molestia, señor Crawford. No sería ninguna molestia. La verdad es que la casa ha estado demasiado silenciosa últimamente. Miró el sol poniente. Además, no es seguro para una mujer viajar sola por estos caminos después del anochecer. Hay demasiados vagabundos y ladrones de ganado por la zona. Margaret sopesó sus opciones como monedas en la palma de su mano. Su estómago gruñó suavemente, recordándole que no había comido desde temprano en la mañana. La idea de pasar la noche al aire libre con hombres peligrosos rondando por el campo le ponía la piel de gallina. Si está absolutamente seguro de que no es molestia. Ninguna en absoluto. Justo iba a empezar a preparar la cena. La sonrisa de Daniel transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos desgastado por el dolor. Nada sofisticado, solo frijoles y pan de maíz. Mientras caminaban hacia la casa, Margaret percibió el dulce aroma de las rosas silvestres que crecían junto a la cerca. Por primera vez en meses, el nudo apretado de preocupación en su pecho comenzó a aflojarse un poco. El interior de la casa de Daniel era como entrar en un mundo diferente. Margaret había esperado caos, platos sucios apilados, ropa esparcida por todas partes, el tipo de desorden que dejaba a un hombre viviendo solo. En cambio, encontró un espacio pequeño pero ordenado, con todo en su lugar. Daniel se movía por la cocina con facilidad, encendiendo el fuego en la estufa y colocando 2 platos en la mesa de madera. Margaret observó cómo manejaba la delicada vajilla con manos cuidadosas, como si cada pieza estuviera hecha de vidrio hilado. «Estos platos son hermosos», dijo, pasando su dedo por el borde dorado de su taza. «Pertenecían a Elizabeth, mi esposa». La voz de Daniel se suavizó, como si estuviera hablando en una iglesia. Su abuela los trajo desde Virginia en una caja de madera. Elizabeth siempre decía que hacían que incluso la comida más sencilla pareciera especial. Margaret estudió su rostro mientras servía frijoles en los tazones. Podía ver el amor y la pérdida escritos en cada arruga alrededor de sus ojos. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 8 años en septiembre. Construimos este lugar juntos, tabla por tabla. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el cielo que oscurecía. Planeábamos llenarlo de niños algún día. Parece que Dios tenía otras ideas. El peso de su soledad se asentó sobre la habitación como una manta pesada. Margaret conocía esa sensación, el dolor hueco de los sueños que nunca se harían realidad. «Lo siento por su pérdida», dijo en voz baja. Daniel asintió y pareció sacudirse la tristeza. «Cuénteme de usted, señorita Harwell. ¿Qué la trajo hasta Texas?» Margaret dudó. Había aprendido a ser cautelosa al compartir su historia. Algunas personas la miraban diferente cuando sabían que lo había perdido todo. Pero algo en el rostro honesto de Daniel la hacía querer decir la verdad. «Perdí la granja de mi familia en Georgia después de la guerra. Mi hermano Tom murió en Gettysburg, y sin él para ayudar con la tierra». Se encogió de hombros, intentando que sonara menos doloroso de lo que era. «He estado tomando cualquier trabajo que pudiera encontrar desde entonces, enseñando a niños, cosiendo ropa, limpiando casas para familias. El anuncio del rancho Creek parecía una oportunidad para establecerme en un lugar permanente. Y viajó todo este camino sola. No tenía muchas opciones. Una mujer sola no tiene muchas alternativas en este mundo». Daniel estudió su rostro a la luz parpadeante de la lámpara. «Es más valiente que la mayoría de los hombres que conozco, señorita Harwell». Margaret sintió un calor extenderse por su pecho ante sus palabras.
¿Cuándo fue la última vez que alguien la había llamado valiente en lugar de tonta o imprudente? Por favor, llámeme Margaret. Solo si me llamas Daniel. Ya no somos exactamente extraños. Mientras comían, Margaret se sorprendía robando miradas a las manos de Daniel. Eran fuertes, marcadas por años de trabajo duro, pero gentiles cuando le servía café o le pasaba el pan de maíz. Se preguntó cómo sería tener a alguien que la cuidara con esa bondad silenciosa. El carruaje debería pasar de nuevo mañana por la mañana, dijo Daniel, interrumpiendo sus pensamientos. Margaret asintió, intentando ignorar el inesperado pinchazo de decepción en su pecho. Debería recoger mis cosas y estar lista. Margaret, dijo Daniel de repente, con voz incierta. Si las cosas no funcionan en el Rancho Creek, ¿y si la familia Meadows ya encontró a alguien más? Margaret levantó la vista de su plato. Supongo que tendré que encontrar algo más. Siempre lo hago. Estaba pensando. Daniel se detuvo, pareciendo luchar con sus palabras. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Considerarías quedarte aquí en su lugar? Como mi ama de llaves, quiero decir. Sé que no es lo que planeaste, pero podría ofrecerte el mismo salario que la familia Meadows, 20 pesos al mes, más habitación y comida. El corazón de Margaret dio un salto como una piedra en el agua. Daniel, no podría. Por favor, solo piénsalo. Sus ojos eran sinceros, casi suplicantes. Esta casa necesita un toque femenino, y yo, bueno, me vendría bien la compañía. Se pone muy solitario por aquí. Margaret dejó el tenedor, su mente acelerada. Había venido a Texas buscando trabajo, pero nunca esperó encontrar a alguien que realmente pudiera quererla cerca por más que sus habilidades de limpieza. No sé qué decir. Di que lo pensarás. Eso es todo lo que pido. Margaret miró alrededor de la pequeña cocina, imaginándose cocinando comidas allí, cuidando un jardín, tal vez incluso colgando cortinas nuevas en las ventanas. La idea la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Lo pensaré, prometió. Pero incluso mientras decía las palabras, Margaret se preguntaba si estaba cometiendo el mayor error de su vida o tomando la mejor decisión que jamás había hecho. Los ojos de Margaret se abrieron de golpe al sonido de los gallos cacareando como si anunciaran el fin del mundo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de guinda de la pequeña habitación, calentando su rostro y ahuyentando los últimos restos de sueño. Había dormido mejor que en meses en la estrecha cama, envuelta en colchas que olían a lavanda y hogar. El aroma del café y el tocino se colaba por las delgadas paredes, haciendo que su estómago rugiera de hambre. Se vistió rápidamente con su vestido azul, trenzando su cabello y recogiéndolo como su madre le había enseñado años atrás. En el espejo sobre el sencillo tocador, notó un pequeño jarrón con flores silvestres secas. El toque de Elizabeth, se dio cuenta, aún trayendo belleza a esta habitación meses después de su muerte. Cuando Margaret entró en la cocina, encontró a Daniel ya en la estufa, con el cabello aún húmedo de lavarse en la bomba afuera. Llevaba ropa limpia y se había afeitado, lo que lo hacía parecer más joven a la luz de la mañana. Buenos días, dijo, levantando la vista con una sonrisa. Espero que los gallos no te hayan despertado demasiado temprano. En absoluto. No tenías que preparar el desayuno para mí. Mi madre me daría un coscorrón si supiera que dejé que una invitada pasara hambre. Hizo un gesto hacia la mesa con su espátula. Además, es agradable tener a alguien para quien cocinar de nuevo. Se vuelve tedioso preparar comidas para uno solo. Mientras comían, Margaret se encontró observando cómo se movía Daniel, confiado y seguro, pero nunca apresurado. Sus manos eran firmes mientras le servía café, y ella notó una delgada cicatriz blanca que cruzaba sus nudillos. ¿Cómo te lastimaste la mano?, preguntó. Daniel miró la cicatriz y rió. Construyendo el granero hace 3 años. El martillo se me resbaló y me dio un buen golpe. Elizabeth se preocupó por ello durante semanas, cambiando las vendas todos los días. Su expresión se suavizó con el recuerdo. Decía que las manos de un hombre eran sus herramientas más importantes y que debía cuidarlas. Suena como una mujer sabia.
Era lista como un látigo y doblemente terca. Los ojos de Daniel se arrugaron en las esquinas. Me recuerdas a ella en cierto modo. Tienes ese mismo fuego en los ojos. Margaret sintió calor subir a sus mejillas. No estoy segura si eso es un cumplido o una advertencia. Definitivamente un cumplido. El sonido de ruedas crujiendo en la grava los hizo mirar hacia la ventana. Un carruaje polvoriento se acercaba a la casa, el mismo que había traído a Margaret el día anterior. Justo a tiempo, dijo Daniel, pero su voz había perdido algo de su calidez. El estómago de Margaret se retorció en nudos. Había pasado la mitad de la noche pensando en la oferta de Daniel, sopesándola contra su plan original. El trabajo en el rancho Creek era por lo que había venido, lo que había planeado y ahorrado. Pero sentada allí en esa acogedora cocina, observando el rostro de Daniel a la luz de la mañana, se sentía dividida entre el deber y el deseo. Debería ir por mi bolso, dijo, poniéndose de pie. Margaret, espera. Daniel también se levantó, su silla raspando contra el suelo de madera. Lo que dije anoche iba en serio. La oferta sigue en pie. Si la quieres. Margaret miró sus ojos y vio algo que hizo que su corazón diera un salto, esperanza mezclada con miedo, como si temiera que ella pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. Lo sé, y yo. Necesito seguir adelante con esto. Me hice una promesa de verificar este trabajo. Daniel asintió lentamente. Lo entiendo, pero si las cosas no funcionan, sabré dónde encontrarte. 15 minutos después, Margaret estaba sentada junto a Daniel en el asiento del carro mientras rodaban hacia el rancho Creek. El aire de la mañana era fresco contra su rostro, y los pájaros cantaban desde los postes de la cerca a lo largo del camino. Daniel mantenía a los caballos a un paso tranquilo, como si no tuviera prisa por llegar a su destino. Háblame de la familia Meadows, dijo Margaret. Son buena gente, trabajadores. El señor Meadows cría ganado y caballos, y la señora Meadows mantiene un jardín excelente. Daniel hizo una pausa. Aunque tienen 5 hijos, todos menores de 12 años. Las cejas de Margaret se alzaron. ¿5 hijos? El anuncio no mencionaba hijos. Deben haber olvidado incluir ese detalle. La boca de Daniel se torció como si intentara no sonreír. El pequeño Billy tiene 8 años y un talento para meterse en problemas. Los gemelos tienen 6 y nunca paran de moverse. Mary tiene 4 y llora cada vez que un extraño la mira. Y el bebé Samuel está aprendiendo a caminar, lo que significa que se mete en todo. La confianza de Margaret comenzó a tambalearse como una rueda suelta. Eso es todo un desafío. Han pasado por 3 amas de llaves en los últimos 6 meses. 3. Margaret giró para mirar a Daniel. ¿Qué les pasó? La primera renunció después de que Billy pusiera una rana en su cama. La segunda se fue cuando los gemelos pintaron las paredes de la cocina con nodo. La tercera empacó y huyó en medio de la noche después de que el bebé Samuel tomara su mejor vestido y lo usara para limpiar el gallinero. Margaret sintió que su estómago caía hasta sus botas. ¿Y me lo dices ahora? La sonrisa de Daniel estaba llena de picardía. No quería preocuparte innecesariamente. Además, dijiste que eras valiente. Dije que sobrevivía a la guerra. No que estaba lista para enfrentarme a un ejército de niños pequeños. Los niños no pueden ser mucho más difíciles que el trabajo en una granja de Georgia, ¿verdad? Margaret le lanzó una mirada que podría haber derretido hierro. Nunca has intentado mantener a 5 niños limpios, alimentados y fuera de problemas mientras cocinas 3 comidas al día y lavas ropa, ¿verdad? Bueno, no. Entonces no tienes idea de lo que hablas. Viajaron en silencio durante unos minutos, con los únicos sonidos del club de los cascos de los caballos y el chirrido de las ruedas del carro. La mente de Margaret corría con dudas. Tal vez debería decirle a Daniel que diera la vuelta ahora mismo. Tal vez debería aceptar su oferta y ahorrarse el dolor de cabeza. Pero luego recordó el largo viaje desde Georgia, todo el dinero que había gastado en el pasaje, toda la planificación y las esperanzas que había tenido. No podía rendirse antes de siquiera intentarlo.
Ahí está, dijo Daniel, señalando hacia adelante. El rancho Creek se extendía por un valle verde salpicado de robles. La casa principal era el doble de grande que la de Daniel, con un amplio porche delantero y macetas de flores bajo las ventanas. El ganado pastaba en los prados y el humo subía de la chimenea. Al acercarse, Margaret pudo escuchar gritos desde el interior de la casa. No eran gritos de enojo, sino más bien el sonido de niños corriendo salvajemente. Un estrépito resonó en el patio, seguido de la voz frustrada de una mujer. Parece que están teniendo una mañana animada, observó Daniel. Margaret enderezó los hombros y levantó la barbilla. Bueno, no he venido hasta aquí para darme la vuelta al primer signo de problema. Ese es el espíritu. Daniel detuvo el carro cerca del porche delantero. ¿Quieres que espere aquí afuera? Margaret lo pensó. Tener a Daniel cerca la haría sentir más valiente, pero también podría dificultarle concentrarse en la tarea que tenía por delante. Dame una hora, dijo. Si no estoy de vuelta para entonces, vendré a buscarte con un grupo de búsqueda. Margaret rió a pesar de sus nervios. No puede ser tan malo. Como si sus palabras lo hubieran invocado, un niño pequeño con las mejillas manchadas de tierra apareció por la esquina de la casa, persiguiendo a un cerdo que chillaba con un palo de madera. Detrás de él corría una mujer con un delantal cubierto de harina, su cabello escapando de sus horquillas. Billy Meadows, pon ese cerdo de vuelta en su corral ahora mismo, gritó la mujer. El niño sonrió y siguió corriendo. El cerdo escapó hacia el granero, y la mujer se detuvo en medio del patio, con las manos en las caderas, luciendo como si pudiera llorar o gritar, o ambas cosas. Fue entonces cuando notó a Margaret y Daniel sentados en el carro. «Dios mío», dijo la mujer, alisando su delantal e intentando recoger su cabello. «Usted debe ser la señorita Harwell. Soy Ruth Meadows. Bienvenida al Rancho Creek». Margaret bajó del carro, sus piernas sintiéndose de repente como fideos mojados. «Gracias, señora Meadows. Estoy aquí por el puesto de ama de llaves». La señora Meadows miró hacia el granero donde Billy aún perseguía al cerdo, luego de vuelta a Margaret. «Bueno, supongo que deberíamos hablar adentro. Pero le advierto, ha sido uno de esos días». Margaret miró hacia Ad.